Magíster, un gusto saludarla a usted a través de estos medios de comunicación. Buenos días. Buenos días con todos, buenos días a todos los amables oyentes que nos escuchan en la bella provincia de La Suay. Perfecto, Magíster. Lo que nos convoca el día de hoy a tenerla aquí a través de estos medios de comunicación es lo que está haciendo la Asamblea Nacional. Y claro, cuando hablo de la Asamblea estamos involucrando a los 137 miembros de dicha institución. Pero lo cuestionable es lo que se ha planteado la semana anterior y entre gallos y medianoche se decía que querían aprobar reformas al Código Orgánico Integral Penal que favorecía, claro, a los prófugos de la justicia, quienes tienen deuda con la justicia. La posición de Construye ha sido totalmente diferente, de velar estas actuaciones al margen de la ley. ¿Siguen manteniendo ustedes esta posición al tema de las reformas del COIP? Así es, nosotros, como ustedes recordarán, el martes anterior, terminando el feriado, como Construye, anunciamos y alertamos que se estaba queriendo aprobar esta agenda de impunidad por parte de la Revolución Ciudadana. Nosotros cumplimos con nuestra tarea, fuimos responsables en prender las alertas sobre estos graves riesgos que se escondían detrás de este proyecto, de este retazo de reformas al COIP que se pretendían. Y ahora, pues, como ustedes vieron, se suspendió la sesión, no se dio paso a la votación. Nosotros nunca exageramos al plantear que este seguía siendo el gran tema de debate y de la negociación política nacional. Esperamos que se pueda archivar. Nosotros como bancada no estamos a favor de estas reformas, además teniendo en cuenta que hay preguntas o hay temas dentro que van a estar en las preguntas de la consulta popular que fueron planteadas por el presidente de la República y serán consultadas al pueblo el próximo 21 de abril. Ahora, asambleísta, se anunciaba que era un informe de mayoría y cuando estamos hablando de este tema del informe de mayoría parecía que todos estaban totalmente de acuerdo a las 86 reformas que se plantea en el Código Orgánico Integral Penal. ¿Existió este informe de mayoría como lo salieron a decir o no existió tal informe? Así es, existió este informe de mayoría de la Comisión de Justicia, donde ni un solo asambleísta por el movimiento Construye es integrante de esta comisión. Recordemos que esta comisión tiene 9 integrantes y pues fueron sus legisladores quienes aprobaron por unanimidad este proyecto que pasó para segundo debate en el Pleno Legislativo. No es decir que existió unanimidad por parte de los 137 legisladores. Ahora, ¿cuándo es que se dan cuenta ustedes de que la Revolución Ciudadana entre gallos y medianoche querían generar estas reformas a 2 de los artículos que sí ha llamado la atención? Además de esto, el tema de la justicia indígena, además de esto, también la sanción que se podría generar con estas reformas a miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, que en cumplimiento de sus funciones, hoy en día tratan de componer lo que los revolucionarios dejaron desbaratando. Pero estos 2 artículos, el 584 que hace referencia al tema de la investigación, para que ya el campaneo sea legal, así como lo ha venido realizando el prófugo de la justicia, hoy en día ya querían que el campaneo sea legal. Por un lado, Rafael Correa campanea y por el otro lado también el exministro Serrano se han convertido los dos en campaneros, y claro, de grupos que están al margen de la ley. El 584 y el 658 que hace referencia a la revisión de la sentencia. Acomodado, claro, está a la horma de la Revolución Ciudadana. ¿Cuándo se dieron cuenta que querían hacer pasar estas 2 reformas que son bastante críticas y que han elevado la voz de diferentes sectores sociales? Pues quisieron hacernos un carnavalazo y esto lo enviaron precisamente el último día de labores previo al feriado de carnaval. Nosotros responsables de lo que se va a votar, pues se realiza la revisión por parte del personal técnico de la bancada y fue quienes los abogados alertaron de esta agenda de impunidad que se estaba tratando de llevar. Como usted lo ha mencionado, una de las reformas o de estos temas escondidos en esta agenda de impunidad que trataban de llevar los de la Revolución Ciudadana,
pues estaba lo de la revisión de la sentencia ejecutoriada, que todos sabemos que es un acto que solo se puede dar cuando se presentan nuevas evidencias. Aquí en una de las dos causales que se pretendían aumentar o se pretenden aumentar en el 658, pues se decía que no se necesitaban nuevas evidencias. Y recordemos que en el actual COIP existe este proceso, pero con nuevas evidencias. Aquí es evidente que a capricho de unos o a conveniencia de otros, tanto de prófugos como delincuentes con sentencias, lo que querían era crear estas falsas, no se puede decir ni pruebas, porque no son nuevas evidencias, sino estos caprichos para poder decir que son inocentes. Las reformas penales deben ser aliadas de la seguridad de los ecuatorianos, no de los prófugos o de la delincuencia, no de la impunidad. Esto es evidente que era una trampa jurídica con dedicatoria en ciertos artículos, como lo acabé de mencionar, ya que un proceso de revisión es especial ante una nueva prueba o ante un error de hecho. Recordemos que también esta misma bancada de la Revolución Ciudadana ya solicitó una revisión a la cual no se le dio paso porque no tenían nuevas evidencias, no existía un error de hecho y pues lo que están es desesperados para que su líder pueda volver al país sin pagar su pena, sin pagar la sentencia que ya tiene por cohecho, por robo al Estado ecuatoriano. Pensaron asambleístas que no se iban a dar cuenta ustedes y que únicamente esto se iba a poner en consideración del Pleno para que también de una u otra manera puedan aprobar de manera general estas 86 reformas al COIP. Y claro estaba, por debajo de la mesa beneficiar a tanto delincuente que ha saqueado el país, asambleísta. Así es lamentable porque hay unos temas que sí pueden ser importantes, pero el problema es que como se lo quiere aprobar, tampoco es como un premio consuelo. Están intentando realmente crear una artimaña para poder pasar y para poder aprobar esta malhadada reforma prodelincuencial, que lo único que busca es manosear al Código Penal. Esto sería una metida de mano a la justicia. Y por eso debemos estar atentos para cuando nuevamente el presidente de la Asamblea convoque a la sesión, a la continuación de esta sesión, para ver cómo se alinean y cómo van las votaciones y el desempeño de cada uno de los asambleístas en este paquete de reformas. Bueno, nosotros como Construye estamos en contra, no vamos a votar a favor, así se separe la votación como ya lo propusieron la semana pasada, porque en un paquete ponen el tema de revisión, pero en el otro lo quitan, pero ponen en cambio la disposición general única, que tiene que ver con el artículo igual 584. O sea, si no pasa lo uno, pero por el otro paquete pasó lo otro. Así que nosotros no vamos a ser parte de este combo. Quieren distraer la atención y en lugar de aprobar temas que realmente le interesan a los ciudadanos para sumarnos a la línea de la seguridad que está llevando el gobierno nacional en este frente contra el crimen organizado, pues están realizando estos cambios entre gallos y medianoche, como usted lo mencionaba hace un momento. Asambleísta, ¿qué tan peligroso, qué tan rayado al tema de la Constitución y de las normas que rigen el país vendría a ser una reforma a este artículo que tengo aquí en mis manos en el Código Orgánico Integral Penal? En este momento está así: el 584 reserva de la investigación, las acciones de la Fiscalía, de la o el juzgador, del personal del Sistema Especializado Integral de la Investigación, Medicina Legal, Ciencias Forenses y Policía Nacional y otras instituciones que intervienen en la investigación previa se mantendrán en reserva, dice, sin perjuicio del derecho de la víctima de las otras a las cuales se les investigue y sus abogados de tener acceso inmediato, efectivo y suficiente a las investigaciones cuando lo soliciten. Hoy en día quieren que en plena investigación, cuando no hay cómo revelar esta información, quieren que esta reserva puedan tener acceso, ¿quiénes? Los asambleístas, partidos, organizaciones políticas interesados que están en este tema de la investigación, o quiénes exactamente podrán acceder a esta información si es que pasa esta reforma del 584. Pues es evidente que lo que buscan es debilitar a la Fiscalía.
ya sabemos cuál es la agenda que tienen, incluso que está en proceso un juicio político a la fiscal general de la Nación, que ha hecho un extraordinario trabajo, y ahora lo que quieren es el tema de la reserva de la indagación previa, desbloquearla hacia órganos administrativos y órganos políticos, como por ejemplo la Asamblea Nacional, que es un órgano político y no debe interferir ni ocuparse en asuntos del sistema judicial. La Asamblea Nacional tiene que fiscalizar y legislar. Nosotros debemos ocupar nuestro lugar, no tenemos que meter las manos en la justicia, que es otro poder del Estado, y pues cada uno debe cumplir con sus competencias que están designadas en cada una de las misiones de las instituciones y de las entidades. En el caso de pasar esta propuesta, lo que tendríamos es más campaneros y encima con corona, ya que recordemos que los legisladores tenemos impunidad parlamentaria y pues no se pueden juzgar a los legisladores, y ese es el problema, porque la mayoría de veces hay asambleístas que utilizan esta inmunidad parlamentaria como una licencia para calumniar y decir cualquier cosa de cualquier persona sin evidencias, solamente por esta inmunidad que tenemos. Existe todo un andamiaje que lamentablemente contamina otros temas que son importantes para que los operadores de justicia y la fuerza pública enfrenten a los criminales, y que los sentenciados y que los prófugos dejen de estar reclamando por medio de las redes sociales y pues vengan a enfrentar a la justicia aquí en el Ecuador. En pocas palabras, asambleísta, quieren legalizar el campaneo, la revolución ciudadana. Así es, y encima con corona, porque hay de estos casos, sabemos que por ejemplo, de ciertos prófugos tienen asambleístas, pues, y los asambleístas tienen una corona que les libraría de cualquier tema político, cualquier tema jurídico, ya que tienen impunidad parlamentaria. Entonces, estos campaneros serían con corona inclusive. Ahora, pongamos un ejemplo. Imagínese que, en la asamblea anterior usted sabe muy bien cómo se dieron las cosas. El mismo Fernando Villavicencio, cuando estaba en vida, denunció a 5 asambleístas, ¿no? Entre ellos estaba el Latin Kings, que es de la Revolución Ciudadana, Ronnie Aliaga, también estaba Roberto Cuero, uno del Partido Social Cristiano y otros revolucionarios más, ¿no? Y dentro del caso Metástasis, avanzando un poquito más, también estaban involucrados, por ejemplo, Ronnie Aliaga, que de acuerdo a la fiscal Diana Salazar ha señalado que él, en el marco de ser fiscalizador y legislador, siempre pedía información a la fiscalía para ver cómo está avanzando ese proceso. Si, digamos, pasa esta reforma y si asambleístas como el Latin King, como es Ronnie Aliaga, que es parte de la Revolución Ciudadana, proyecto, no sé si es político, yo no sé qué es, de Rafael Correa, pues estuviese involucrado en temas delincuenciales, como lo ha señalado Diana Salazar en el caso de Metástasis, pues esto beneficiaría a este tipo de delincuentes, asambleísta. Así es, se beneficiaría a estos delincuentes igual a los prófugos que son de la misma organización. Recordemos que justamente por este caso, el asesinado compañero y amigo Fernando Villavicencio en el 2022 fue sancionado por 31 días en el 2022. Precisamente por el denunciar y sacar esta fotografía donde estaban expuestos los tetones en una piscina en Miami, como usted recordará. Entonces es evidente que para uno se quiere, para uno sí, a uno sí se le sanciona y a otros no se le sanciona. Aquí estoy hablando específicamente del caso de la asambleísta Palencia, que días atrás se metió a un tema importante de interés, que es la investigación del asesinato de Fernando Villavicencio. Hizo algunos comentarios en contra de la ministra del Interior y por ende de la Policía Nacional, porque la ministra del Interior representa a la policía. Y también, obviamente, creó problemas, incidentes en la comisión que está tratando este tema. Se tuvo que suspender. Y pues nosotros como Construye hemos pedido que se realice la sanción respectiva y estaremos atentos a que el CAL pueda darle trámite, así como a Villavicencio por haber dicho la verdad,
por haber puesto al descubierto a los tetones, a los de la piscina, a los que están dentro de la delincuencia, del crimen organizado, ponerlos públicamente, se les sancionó 31 días. 31 días. Esperemos que a esta asambleísta también se le pueda sancionar, porque encima ella va a crear incidentes a una comisión que está tratando un tema tan importante como es un magnicidio. Muy bien, entonces, con esta reforma que está luchando durísimo la Revolución Ciudadana para seguir teniendo impunidad, estos asambleístas, entre comillas, los revolucionarios, quieren ponerse a buen recaudo en caso de que la Fiscalía inicie algún tipo de investigación, porque dice la fiscal general que va a venir Metástasis 2, en donde va a estar chispeado mucho político delincuente que hay en estas organizaciones. Quieren ponerse a buen recaudo y por eso están luchando contra marea para que se reforme el 584, anticiparse y ver si están siendo investigados sus panas delincuentes, ellos mismos quizás podrían estar siendo investigados y después fugarse del país, ponerse a buen recaudo. Para eso está sirviendo la reforma al 584 del COIP, asambleísta. Así es, esta es una jugarreta sucia de la Revolución Ciudadana, como acostumbran, y quieren hacer una ley a la medida de ellos, a la medida de sus intereses. Esto es reprochable y pues nosotros esperamos que la mayoría de legisladores tenga conciencia de esto y esté a favor de la ciudadanía y no de ciertos sectores o de una persona en especial. Me queda bien claro el tema del 584 y ahora el 658, el 658 del COIP. ¿Terminaría nuevamente beneficiando a quién exactamente? Porque recordemos lo que decía el prófugo de la justicia, Rafael Vicente Correa Delgado, que, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos era el Bachacnón, ¿no? Haciendo una comparación aquí al país, que si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos interfería en temas de sentencias ya dadas en nuestro país, pues ya no, el Ecuador no tendría soberanía, inclusive organismos internacionales ingiriendo en la justicia ecuatoriana. ¿De qué soberanía hablábamos?, decía el prófugo de la justicia. Ahora resulta que estos revolucionarios, entre comillas, pues ven que ya no hay cómo creer en la justicia de nuestro país, sino que aquí tendríamos que esperar alguna resolución de una corte interamericana, y lo más complicado es de estos organismos de derechos humanos, porque ellos son amiguísimos de estos organismos y ahí estarían apuntando el tema de la impunidad. ¿Cómo se puede entender primeramente este cambio de discurso, de llamar Bachacnón a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y hoy en día dicen que ellos son los que pueden ser los referentes de la justicia? Así es, siempre bailan al son que les toquen. Pero lo único que cabe en este pronunciamiento del 658 es que si hubiera una sentencia de la Corte Interamericana, pero no meros informes de comisiones de derechos humanos como ellos tratan de hacerlo ver, que no son vinculantes y no son obligatorios. Eso atentaría, entre otras cosas, al principio ya de la cosa juzgada. Ese es el fondo. Eso es lo que se tiene que ver. Se están inventando un nuevo nivel, una nueva jerarquía por encima del ordenamiento jurídico ecuatoriano, lo cual en el fondo sabemos que no tiene ninguna validez en derecho, solo fines politiqueros. Tienen fines de ir hacia la impunidad y pues eso es a lo que nosotros tenemos que frenar en el legislativo. Tenemos un 62% de aceptación de la ciudadanía, a diferencia de la asamblea, de la nefasta asamblea anterior, pues, y creo que se tiene que trabajar precisamente para continuar con esta aceptación en beneficio de los ciudadanos sin intentar meterle la mano a la justicia. Ahora, asambleísta, el caso referente de esta organización prácticamente delincuencial que ha estado en la política terminó con una sentencia, tanto al que se esconde en Embajada de México, al convicto Jorge Glass Espinel y al prófugo de la justicia, Rafael Vicente Correa Delgado. Caso Sobornos 2012-2016. Ellos en sus interlocuciones, tanto autoridades como la señora Pavón, prefecta de Pichincha, decía de que, bueno, hay que ver qué es lo que dice organismos internacionales.
y hacía caso un símil, una referencia al caso de Lula cuando apeló el tema y puso en consideración de la ONU, y la ONU emitió justamente un informe en donde prácticamente se lo declaraba inocente a Lula. Paola Pavón dice, esa es la ruta que hay que seguir. Lo ha dicho justamente sus candidatos pantoches, como por ejemplo el señor Andrés Arauz, que también decía, hay que ver qué es lo que dicen los organismos internacionales. Pero ya, frente a una sentencia que tiene el caso Sobornos, de hecho, 2012-2016, en donde Pamela Martínez le decía que al lado de la oficina del prófugo de la justicia, ella debía de recaudar fondos de las empresas que se adjudicaban los contratos del Estado para las campañas de ese entonces Alianza País, hoy conocido como Revolución Ciudadana. ¿Cree que se podría aplicar en este caso una aberración jurídica como la que plantea la Revolución Ciudadana enfocada a la impunidad? No, no es posible, esto no tiene ninguna validez en derecho, no tiene una validez jurídica, es único interés o son fines politiqueros que sabemos que van con su agenda de impunidad. En el caso Sobornos, como usted bien lo menciona, ya incluso se solicitó una revisión, pero no tenían unos nuevos argumentos, no existían nuevos hechos, así que esto no se dio paso. Además que en las investigaciones realizadas y presentadas estaba todo al margen de la ley, y pues eso es lo que a ellos les mete en este problema, en esta encrucijada, y por eso quieren ir por otros caminos, buscar otros temas con un paraguas supuestamente de que ellos son ahora las víctimas después de haber robado al Estado. Y pues nosotros sabemos, todos los ciudadanos tienen claro conocimiento de lo que pasa y de cuáles son sus intereses. Ahora, hay un pacto que siempre se lo ha dicho, aunque muchos se han desentendido de esto. ¿Se puede luchar ahí en la Asamblea Nacional en contra de esta coalición de organizaciones que cada uno busca sus intereses propios? La Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano y también parte de ADN, ¿no?, que en ciertos casos coinciden, que a mí me parece algo correcto en materia legislativa dentro de la Asamblea Nacional, pero para generar estos pactos de impunidad, ¿cree que hay apoyo de las otras fuerzas políticas que han dicho, bueno, nosotros somos la coalición, la unión de estas organizaciones políticas, que por ejemplo los dejó a un lado a Construye al inicio de la Asamblea Nacional? ¿Cree que puede existir algún peso bastante considerable para que este tema de las reformas al COIP pueda pasar con estas organizaciones políticas, o ya se han desentendido el partido de gobierno, ADN, y el Partido Social Cristiano? Pues estaremos atentos para ver cómo continúa este pacto que se creó al inicio, y sabemos que a Construye no le tomaron en cuenta precisamente porque nosotros desde la campaña electoral mencionamos que nuestra única línea roja era la corrupción y la impunidad. Así que es evidente que si los de la bancada o del movimiento de la Revolución Ciudadana estaban listos con estos argumentos, con estas malas mañas, como estas reformas, estos retazos que se quiere realizar, pues sabían que nosotros no íbamos a estar a favor. Esperamos que los legisladores de la bancada, tanto de las 6 del Partido Social Cristiano como del oficialismo, pues también tengan conciencia y estén a favor de quienes le dieron el voto, de los electorados, y pues que según eso trabajen y no le den paso a estas reformas que pretenden meterle la mano a la justicia. Muy bien, ahora en el tema político, ya en el tema legal, el asunto que ha llamado también la atención y se ha puesto en consideración es el tema de sancionar a aquellos militares y policías que el día de hoy, en plena guerra interna, están combatiendo a grupos delincuenciales organizados, quizás con mano fuerte. Pero hoy en día también se plantea dentro de estas 86 reformas sancionar a quienes se les pase la mano en contra de los delincuentes. ¿Qué opinión le merece, asambleísta? Pues en este tema de las reformas están algunos artículos, como también es el tema del aumento de las penas,
y lo que se tiene que revisar es el uso progresivo de la fuerza, tanto de los militares como de los policías que están ahorita realizando este trabajo muy importante, cuidando la vida de todos los ecuatorianos. Pero estas reformas, ¿cree que pueden ser pasables? Lo que plantean quizás un poco sancionar a policías y a militares, que se les pase la mano con grupos delincuenciales organizados, acudiendo al tema, pese a que ya existe un asunto relacionado a la extralimitación de la fuerza que también lo sanciona el COIP. ¿Vale la pena nuevamente reformar el COIP en este ámbito? Claro que sí, hay que darle un reglamento a la fuerza pública del uso privilegiado de la fuerza. Incluso hay que darle los instrumentos y hay que darle el equipamiento a los policías para que pueda evidenciarse que realmente estaban cumpliendo con su deber. Existen casos como el de Velastegui en Imbabura, existen casos como el de Santiago Olmedo en Chimborazo, en donde incluso ellos, por cuidar la integridad de los ciudadanos o cuidar los intereses también del Estado, como fue en el caso de Olmedo, de Velastegui en Imbabura, estuvieron detenidos, estuvieron en prisión. ¿Y qué es lo que yo aquí hago un llamado al gobierno nacional para que se les pueda dar un equipamiento, que puedan tener incluso una bodycam en la que ellos puedan estar grabando todo el procedimiento, y pues ahí ellos podrían tener esta facultad de poder utilizar el uso progresivo de la fuerza de manera privilegiada, como ocurre en Chile, como hemos visto en Perú, que el año pasado incluso se aprobó un reglamento así, y poderle también dar las garantías a la policía y a las Fuerzas Armadas para que puedan cumplir con su trabajo, que es el cuidado de la ciudadanía, de la seguridad ciudadana, y que no tengan miedo a enfrentarse a los delincuentes, porque el día de mañana la Constitución es más garantista de los delincuentes que de los que están cuidando al resto de ciudadanos. Muy bien, tiene toda la razón, asambleísta, pero recordemos que, por ejemplo, para el tema de combatir a la delincuencia organizada, que anualmente 60,000 millones de dólares, casi lo mismo de deuda externa que tenemos, ellos producen solamente en base al tema de su delincuencia organizada. Y aquí, por ejemplo, cuando se quiso subir el IVA, y claro, al fin y al cabo el presidente de la República terminó obteniendo lo que él quería, pero cuando se decía subamos 3 puntos al IVA, dijeron no hay cómo. Entonces, muchos analistas señalaron y cuestionaron que no hay cómo combatir al crimen organizado cuando hay déficit presupuestario. No podemos ir a la guerra sin recursos económicos, y eso habrá que considerar en la Asamblea Nacional, ¿o no, asambleísta? Así es, yo le puedo hablar por Natalie Morillo, quien está hablándole, y yo voté a favor de esta ley pensando justamente en los ciudadanos, porque creo que es momento de dejar la demagogia y dejar los intereses electorales, ya como están muchos en miras a las próximas elecciones, y pues pensar en los ecuatorianos, pensar en cuáles son las necesidades que tenemos. Tenemos un déficit fiscal de 8,000 millones de dólares, tenemos una deuda de más de 4,000 millones de dólares, y pues se necesita ahora tener presupuesto para enfrentar al crimen organizado, que sabemos que su chequera pues es de mucho más valor que la que tiene el Estado ecuatoriano. Así que nosotros, todo así se vean impopulares, pues nosotros estaremos apoyando estas reformas o estos cambios que le puedan dar un respiro, un oxígeno al Ecuador, y también cuidando siempre la dolarización, que es uno de los temas que estaban en debate y que estaban alertados que podría estar poniéndose en riesgo la dolarización del Ecuador. Perfecto. Finalmente, asambleísta, ¿qué es lo que va a pasar para que, bueno, se enmiende este mamotreto de reformas al Código Orgánico Integral Penal planteado por los correístas, que buscan justamente la impunidad de delincuentes y políticos delincuentes? ¿Qué es lo que va a pasar ahí? ¿De qué depende de que nuevamente se ponga en consideración y digan, bueno, hay que votar, o si no, se va a votar en conjunto, se va a votar por artículos separados? ¿Cuándo se lo va a hacer? Pues esto, como le mencionaba al inicio de la entrevista, es una decisión del presidente de la Asamblea Nacional, que vuelva a convocar a una sesión para dar continuidad a la sesión suspendida la semana anterior, y pues ver cuáles son el debate o cuáles son las nuevas mociones que se plantean. Pero igual nosotros
como lo dijimos, nos mocionaremos en el archivo de la reforma y pues si no pasa el archivo y se vota como dijeron la semana anterior igual por dos partes, por dos bloques, pues nosotros votaremos en contra. Muy bien, ¿les puede alcanzar esto para que no pase esta legislación armada para los delincuentes políticos? Si tenemos la unidad de los socialcristianos y del oficialismo, pues no pasaría, pero si ellos se unen y hacen nuevamente este pacto que sabemos que se hizo desde el inicio para una supuesta gobernabilidad, lamentablemente pasaría. Perfecto, asambleísta Natalie Morillo, le quiero agradecer a usted por atender esta entrevista al medio de comunicación e informarle también al ciudadano, al mandante, lo que se está haciendo desde Construye. Gracias a usted por la invitación y a toda la audiencia, un excelente día y semana.